nuestro curso de Power BI y en esta ocasión hablaremos de las técnicas Append y Merge. El objetivo es poder integrar datos que pueden provenir de un archivo en Excel en diferentes páginas, diferentes archivos que también pueden provenir de diferentes fuentes. Vamos a iniciar con la técnica de Append. Lo que hace esta técnica es poder integrar datos de diferentes tablas o fuentes en uno solo. Estos datos se integrarán anexando nuevos registros. Para explicarlo en detalle, vamos a realizar el siguiente ejercicio. En esta ocasión tenemos 4 archivos tipo CSV o cuyos datos están delimitados por coma. Tenemos un conjunto de facturas del mes de enero, febrero, marzo y abril, cada uno en su archivo respectivo. El formato CSV o CSV es bastante común en las organizaciones y por lo general es un subproducto de los sistemas de información. Lo que vamos a hacer es integrar esos 4 archivos en una sola tabla. Por ejemplo, para el caso de enero, tenemos un total de 20 registros. Estos registros tienen los siguientes campos: el número de la factura, la fecha en que se genera la factura, el número de identificación del cliente, subtotal, descuento, el impuesto pagado y el total. Esta estructura de campos se va a mantener en el resto de registros. Por lo tanto, lo que estaremos agregando son nuevos registros a nuestra tabla general. Ahora bien, el último de los archivos generados, ejercicio 5, factura abril, tiene a su haber 17 registros, pero mantiene la misma estructura: factura, fecha, número de identidad, subtotal, descuento, impuesto y total. Si en cada uno de los archivos de enero, febrero y marzo tienen 20 registros más 17 el mes de abril, al final tendríamos una sola tabla con 77 registros. Para hacer esto utilizaremos esta técnica de Append, también conocida como anexar. Para ello vamos a Power BI y vamos a obtener los datos como normalmente lo hemos estado haciendo. Nos vamos a obtener datos y para el caso especial de los archivos tipo CSV podemos hacer una migración completa ubicando la carpeta donde se encuentran dichos datos. Vamos a más y en más tenemos la opción carpeta entre una variedad de opciones que tenemos de diferentes fuentes de datos por las cuales podemos importar datos. Seleccionamos carpeta y aquí nos va a pedir la ruta donde se encuentran los diferentes archivos CSV. Para obtener dicha ruta simplemente iremos al explorador, haremos clic en la vara, copiamos donde aparece la dirección completa y en Power BI vamos a pegar para luego dar a aceptar. Nos va a aparecer una página donde se identifican todos los archivos que detecta en la carpeta. Power BI recoge todos los archivos que están en la carpeta y por tanto deberíamos tener cuidado cuáles son los archivos con los cuales vamos a trabajar. Una vez que tenemos los archivos identificados, aquí podremos hacer varias opciones. Podemos realizar una combinación de todos estos archivos en uno de forma directa o podemos transformar los datos. En ambas opciones nos va a abrir una nueva aplicación que se llama Power Query. Con Power Query podemos hacer los ejercicios, aplicar las técnicas de Append y Merge sin ningún inconveniente. Vamos a optar por hacer clic donde aparece en la opción combinar y vamos a hacer clic donde tenemos combinar y transformar datos. Y nos va a aparecer aquí un ejemplo de uno de los archivos, el primero que aparecía en la lista, con los datos y campos relacionados. En este momento me está mostrando el primer archivo, pero puedo seleccionar cualquiera de ellos para revisarlos y el número de filas que muestra de forma preliminar. En este momento está
ventana no nos interesa mucho, vamos a darle simplemente aceptar para que nos pueda mostrar Power Query. Una vez que abre Power Query, automáticamente nos hace la opción de anexar los diferentes registros en uno solo. Entonces, al dar combinar y transformar datos, lo que obtenemos es esta tabla donde ya no serán ni 20 registros ni los 17 de la tabla del mes de abril, sino los 77 registros en total. De hecho, tenemos una columna que nos marcará el origen de dichos datos. Por ejemplo, aquí tenemos datos de el archivo factura marzo, datos de factura abril, factura enero y factura febrero. Para ordenar los datos podremos hacer clic en la flecha correspondiente a cada uno de los campos y de esta forma podemos organizar de orden ascendente o descendente o aplicar cualquier filtro tal cual como se haría en Microsoft Excel. Si aplicamos ascendente, entonces tenemos aquí claramente los registros que van desde el 01 hasta el 077. Una vez que verificamos y que todo esté acorde, regresaremos nuevamente a Power BI y le daremos aplicar cambios. Una vez que le damos aplicar cambio, vamos a tener las opciones de los datos combinados. Y aquí podemos trabajar normalmente en Power BI con los datos que están disponibles y ahora todos provenientes de los 4 archivos. La ventaja que tenemos a la hora de trabajar en Power BI y Power Query es que al agregar un nuevo archivo, simplemente en Power Query podemos actualizar los datos y automáticamente se anexarán los nuevos registros a nuestra tabla original. Y de esta forma evitamos hacer un trabajo adicional y simplemente nos vamos a dedicar al análisis. Vamos ahora a cambiar nuestro ejercicio. En esta ocasión vamos a trabajar con un único archivo en Excel cuyas hojas contiene cada una tabla. Este archivo Excel que hemos nombrado ejercicio 5, facturas enero a abril, contiene las mismas facturas en los mismos registros que los 4 archivos anteriores. Sería de esta forma: una hoja de enero donde tenemos los datos de factura registrados en enero, igual para febrero, marzo y los 17 registros de abril. Lo que vamos a hacer es generar una nueva tabla con los 77 registros. Para ello, importamos directamente el libro de Excel, seleccionamos el archivo, lo abrimos y nos va a mostrar la ventana típica donde aparecen aquí las diferentes hojas que tengo, cada una con su tabla. Vamos a marcar todas las hojas y vamos a transformar datos para que podamos abrir Power Query y hacer la adición de registros. Le damos en transformar datos. Ahora en Power BI tenemos las 4 páginas, cada uno con su tabla respectiva. Tenemos enero, febrero, marzo y abril. Para poder hacer el ejercicio de unificar los registros en una sola tabla, lo que vamos es a utilizar la opción de Append o anexar consulta. Hacemos clic donde dice anexar consulta y vamos a crear una nueva tabla. Por eso optamos la opción de anexar consulta para crear una nueva. Creamos nuestra tabla y como tenemos 4 tablas en total, vamos a dar la opción 3 o más tablas. Aquí tenemos por defecto la de abril, que fue la primera, y aparece como tabla para anexar. Pero a esta de abril le estaremos agregando la de enero, febrero y marzo. Le damos a aceptar y de esa forma se genera una nueva tabla, en este caso una consulta de Power Query, con todos los datos. Podemos cambiarle el nombre a esta consulta o tabla. Vamos a llamarle factura enero
abril. Y lo que vamos a hacer es que solamente vamos a pasar a Power BI el resultado final, la tabla factura enero-abril. Las tablas abril, enero, febrero y marzo no las vamos a migrar. Para que evitar que se migre hacia Power BI, podemos hacer clic derecho y deshabilitar la opción habilitar carga. Lo hacemos para cada una de ellas y de esta forma solamente pasará factura enero-abril. Regresamos a Power BI y le damos a aplicar cambios. Una vez que se apliquen los cambios, vamos a tener todos los campos disponibles, tal cual como ocurrió en el ejercicio anterior con diferentes archivos. Vamos a hablar ahora de la opción de combinar datos con Merge. Recordemos que en el caso de Merge se van a agregar nuevos campos o columnas a unos datos que tenemos originalmente. A la tabla original le llamaremos tabla maestra y a las tablas adicionales tablas transaccionales. Para poder hacer este ejercicio cambiaremos nuestro ejemplo. En este caso tenemos los datos de estudiantes y de notas académicas en diferentes archivos. Aquí tenemos un conjunto de estudiantes, unas notas de una asignatura o curso y unas notas generales de los estudiantes. Si yo quisiese combinar todo esto, debo cumplir por lo menos unos requisitos. Vamos a ver los datos. En primera medida, donde nos aparece la opción datos estudiantes, lo que vamos a tener aquí es un código del estudiante. Vamos a tener un promedio acumulado, el semestre que está cursando el estudiante y un lugar de origen o residencia. Aquí tenemos un total de 18 registros disponibles. Esta tabla tiene una característica especial. La primera columna nos está identificando el atributo clave o llave principal para nuestros datos o registros. La llave principal actúa como un valor único que no se repite en ninguno de los registros. Por lo tanto, aquí tenemos nuestros datos maestros con información general de los estudiantes y cada estudiante está identificado con un código que es único. Si vemos la tabla que tiene que ver con las notas, vamos a ver que también se encuentra esa columna de llave principal con el código del estudiante. No necesariamente deben coincidir los registros, pero el código debe ser entendido como un valor único. Tenemos una nota 1, nota 2, nota 3 y un promedio calculado, que es lo que ve como notas o calificaciones finales el estudiante durante un semestre. Por último, tenemos una nota de una asignatura, el cual está identificada también con el código del estudiante y la nota final. En este caso, estamos hablando de una nota de la asignatura o curso de matemáticas. Lo que vamos a hacer al final es que en la tabla original agregaremos las columnas que nos hacen falta. Agregaremos las notas 1, 2, 3 y el promedio y estaremos adicionando la nota de matemática. Por lo tanto, no van a crecer en el número de registros, sino más bien vamos a adicionar datos a través de nuevos campos. Vamos a hacer entonces nuestro ejercicio en Power BI. Para poder adicionar cada una de las hojas que son en Microsoft Excel, lo tendremos que hacer directamente donde nos aparece la opción Libro de Excel. Vamos a hacer clic en Libro de Excel. Vamos a adicionar cada una de estas tablas. Vamos a empezar con los datos estudiantes. Si observamos bien, nos van a aparecer aquí dos opciones. Una que se llama datos estudiantes y otra como hoja 1. Esto ocurre porque la tabla fue nombrada como una tabla objeto en Microsoft Excel llamado datos estudiantes. Esto se logra cuando se selecciona la tabla y se va uno a la pestaña insertar y luego al comando tabla. También aparece la hoja.
Esto facilita, al tener nombrado la tabla, es que podemos seleccionar diferentes tablas en una misma hoja, como mostraremos en un caso posterior. Vamos a marcar datos de estudiante y vamos a cargar el primer registro. Ahora mismo tenemos la opción datos estudiantes con los campos respectivos. Vamos a agregar el siguiente libro de Excel, notas estudiantes. Marcamos la tabla notas y le damos cargar. Y por último, adicionamos el libro de Excel con las notas de matemática. Seleccionamos nuevamente la tabla y le damos cargar. Una vez que tenga las tres tablas anexadas, y recordemos bien que esto es con Microsoft Excel, los archivos con la extensión .xls o .xlsx. Una vez que tengamos las tablas, vamos a transformar directamente de Power BI para migrar a Power Query, donde podemos hacer el ejercicio de merge o de combinar los datos. Aquí en Power BI tenemos la opción de transformar datos y lo que vamos a hacer es darle clic directamente al icono de transformar datos o dentro de las opciones en transformar datos. Una vez que abrimos Power Query, vamos a tener las tablas que aparecen en Power BI. Para realizar la combinación, lo primero que vamos a tener en cuenta es que hay una tabla maestra que será nuestros datos estudiantes, al cual vamos a anexar los datos de las notas y nota matemática. Vamos a hacer clic donde dice combinar y vamos a crear una nueva tabla donde combinamos los datos. Cabe destacar que anexar será el caso de Appen y combinar será el caso para MEMS. Le damos combinar consulta para crear una nueva y nos va a abrir en este caso una nueva ventana donde podemos combinar hasta dos tablas a la vez. Tenemos nuestros datos de estudiante, que será la tabla maestra para nosotros, y agregaremos las notas. Aquí lo que van a hacer es que a la tabla de datos estudiantes se le agregarán las columnas nuevas dentro de las notas, entendiendo de que el código de estudiante va a coincidir. Marcamos qué es lo que va a generar la coincidencia, o más bien cuáles son los atributos claves de cada tabla, simplemente haciendo clic sobre la columna, tanto para datos de estudiante como notas. Ya de esta forma se va a habilitar el botón aceptar y además nos aparecerá una leyenda que dice cuántas coincidencias encontró. Aquí hay 18 de 18. Claro está, las tablas las habíamos preparados con datos que coincidían con el código de estudiante. Vamos a darle a aceptar y de esta forma ya tenemos la primera tabla que combina el promedio acumulado, semestre, lugar de origen, además de lo que queramos agregar de la tabla de notas. Si observas bien, aparece la tabla de notas y aparece la palabra tabla repetida en cada una de las celdas. Esto ocurre porque no hemos seleccionado aún cuáles son las columnas o campos que vamos a agregar. Hacemos clic en la opción para agregar justo al margen derecho del campo y aquí nos va a aparecer cuáles de las columnas son las que voy a anexar. No voy a repetir el código de estudiante, por lo tanto lo desmarco y solamente voy a dejar la nota 1, 2 y 3 y el promedio del semestre como los elementos adicionales. Le damos a aceptar y ahora tenemos las notas 1, 2 y 3 y el promedio del semestre. Y nuestra tabla ahora está creciendo horizontalmente. Vamos a aprovechar para cambiarle el nombre a la consulta o tabla y vamos a llamar datos completos estudiantes. Ahora bien, hace falta todavía la nota de matemática. Volvemos a combinar y en esta opción no vamos a crear una nueva tabla, sino que vamos a adicionar a una tabla ya existente.
Por lo tanto, marcamos la opción combinar consultas. Y en combinar consultas, como ya estamos seleccionados datos completos de estudiantes, tenemos nuestra tabla como tabla maestra. Ahora vamos a agregar las notas de matemática. Nota de matemática, aquí nos aparece. Marcamos en ambas tablas la columna que tiene el atributo clave. Nos aparece que siguen existiendo 18 coincidencias. Le damos a aceptar. Y aquí nos aparece nuevamente la columna nota matemática con la palabra tabla en cada celda. Marcamos la opción a la derecha del campo y aquí simplemente quitamos el código de estudiante para no repetirlo y que nos aparezca solamente la nota de matemática. Si notamos bien, en el caso anterior nos aparece el nombre de la tabla notas más el nombre del campo. Por ejemplo, nota 1, nota 2, nota 3 y promedio semestre. Si yo quisiera solamente dejar el campo y que no me aparezca el nombre de la tabla, desmarcamos la opción usar el nombre de columna original como prefijo. Le damos a aceptar y ahora tenemos el nombre exacto del campo que se llamaba nota matemática. En el caso tal de que yo quisiera regresar o eliminar uno de estos campos, yo puedo cambiar o eliminar los pasos que aplicó Power Query en cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, si yo selecciono se expandió notas y lo elimino, lo que va a hacer es que regresa nuevamente a la tabla original para volver a agregar los datos. Vamos a agregarlos nuevamente, pero voy a dejar desmarcado usar el nombre de columna original como prefijo. Y ahora sí tenemos nota 1, nota 2, nota 3 y promedio semestre sin el prefijo que denotaba el nombre de la tabla. Una vez que ya tengo este ejercicio completo, regresamos y aplicamos cambio en Power BI. Ahora vamos a tener la nueva tabla que se llama datos completos estudiantes. Vamos a ver qué campos tiene. Código, lugar, nota 1, 2 y 3, nota matemática, promedio acumulado, promedio semestre y el semestre cursado. Para finalizar, vamos a combinar datos, pero que vienen de diferentes hojas de un mismo archivo de Excel. En esta ocasión tenemos un archivo que se llama Notas Universidad. Al abrir el archivo encontramos dos hojas, cada una con una tabla. Hay que entender que esta primera tabla va a tener la nota 1, 2 y 3 y el promedio semestre, mientras que en la hoja datos estudiantes son datos generales del estudiante con el promedio acumulado, el semestre cursado y el lugar de origen. Al final vamos a tener una tabla con más columnas integrando estas dos hojas. Una anotación especial es que estas tablas fueron creadas con la opción insertar tabla y además tienen un nombre. Si yo me voy a diseño de tabla, a esta tabla se le colocó el nombre de notas, mientras que a la hoja datos estudiantes aparece el nombre datos estudiantes, todo pegado. Cuando abramos Power BI vamos a obtener información tanto de la hoja como de las tablas nombradas que tenemos dentro de Excel. Esto facilita poder colocar tablas adicionales en Microsoft Excel y todas se identificarían a partir de su nombre. ¿Listo? Vamos ahora a realizar nuestro ejercicio de combinar. Vamos a Power BI, buscamos el libro de Excel o archivo de Excel, seleccionamos, abrimos el archivo y nos va a mostrar ahora la ventana donde vamos a encontrar las tablas nombradas con esta opción de tabla y las hojas disponibles. Vamos a seleccionar las tablas y una vez que han sido seleccionadas, ya que vienen del mismo archivo de Excel, directamente vamos a transformar datos. Una vez que abramos Power Query,
nos va a mostrar las dos tablas diferentes y hacemos el mismo ejercicio de combinar. Vamos a combinar consulta para crear una nueva. Buscamos nuestra tabla maestra, que para nuestro caso será datos estudiantes, y seleccionamos la otra tabla, notas. Ambas tienen el atributo clave en la primera columna. Seleccionamos las columnas donde está el atributo clave y cabe anotar de que podemos seleccionar más de una columna para establecer esas coincidencias. Le damos a aceptar y nos va a generar una nueva tabla o consulta donde podemos agregar las columnas o campos que nos hacen falta. Le damos clic en el botón al lado derecho del campo y vamos a mostrar la nota 1, 2 y 3 y el promedio semestre, y no vamos a repetir el código de estudiante, por lo tanto desmarcamos. Si no quiero que aparezca el nombre de la tabla, desmarcamos la última opción, que se llama usar el nombre de columna original como prefijo, y damos a aceptar. Y ahora tenemos nuestra tabla con los campos adicionales. En Power BI lo que vamos a hacer es aplicar los cambios para ahora sí tener los datos agrupados con todos los campos que están disponibles. Y aquí tenemos nuestra consulta, el cual no le cambiamos el nombre original, aparece como combinar 1, y aquí vemos todos los campos que serían la agrupación de las tablas restantes. De esta forma podemos continuar nuestro análisis de datos con datos integrados.